Física, Instituto CEPI, cantidad de movimiento. Repasemos algunas fórmulas del tema de cantidad de movimiento. La primera, el impulso es igual a la fuerza por tiempo, donde el impulso se mide en newton segundo y una fuerza muy grande actúa en un tiempo muy pequeño. La fuerza en el sistema internacional en newtons y el tiempo en segundos. La cantidad de movimiento a su vez, que está representada con la letra P, es igual a la masa por la velocidad, donde la cantidad de movimiento se mide en kilogramo metro sobre segundo, la masa en kilogramo y la velocidad en metros por segundo. Existe una relación estrecha entre el impulso y la cantidad de movimiento, siendo el impulso la variación de la cantidad de movimiento, o sea, la cantidad de movimiento final menos la inicial. La conservación de la cantidad de movimiento nos dice que para un choque o colisión se da que la cantidad de movimiento final es igual a la cantidad de movimiento inicial. Esto se traduce que la masa del móvil 1, partícula 1, por la velocidad que tiene, más la masa del móvil 2 por la partícula 2, antes del choque, es igual a la masa por la velocidad del objeto 1 final, más la masa 2 por la velocidad del objeto 2 final. Esto es después del choque. Ahora, esta nomenclatura también se la puede expresar así: las velocidades antes del choque y las velocidades después del choque que tienen esta línea para identificar que estas son las velocidades de los objetos después del choque. Estas son antes del choque y estas después del choque. Es absolutamente lo mismo que esta otra forma de mostrar. El coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución es una relación entre las velocidades después del choque del objeto 2 y el objeto 1, entre las velocidades antes del choque del objeto 2 y el objeto 1, que también se puede mostrar de esta manera: las velocidades después del choque con esta línea y las velocidades antes del choque. Ahora bien, para un choque elástico se da que el coeficiente de restitución es 1. Para un choque inelástico el coeficiente de restitución está entre 0 y 1. Y para un choque completamente inelástico, llamado también plástico, el coeficiente de restitución es 0. O sea que E se encuentra entre 0 y 1. 0 es el menor valor que puede darse y 1 el mayor valor. Resolvamos un ejercicio. Dice: dos bloques A y B se mueven en sentidos contrarios. Entonces lo primero que vamos a hacer es un pequeño dibujo, un pequeño gráfico, donde tenemos los bloques A y B que están yendo en sentidos contrarios, como indica el ejercicio. El bloque A con una masa de 5 kilogramos, entonces vamos colocando acá los datos. Y dice que la masa del bloque A es 5 kilogramos, ahí está, y tiene una velocidad de 4 metros por segundo. Entonces la velocidad de A es 4 metros por segundo, y choca frontalmente con el bloque B, que tiene una masa de 10 kilogramos. Entonces vamos a colocar aquí que la masa de B es 10 kilogramos y se mueve hacia él con una velocidad de 3 metros por segundo. Entonces la velocidad del objeto B es 3 metros por segundo. Pero aquí hay un detalle importantísimo a tomar en cuenta. Como el bloque A está yendo a la derecha, entonces su velocidad va a ser positiva, y como el bloque B está yendo a la izquierda, entonces para diferenciar el sentido, esta velocidad va a ser negativa. Entonces eso es importante: cuando el objeto va a la derecha, velocidad positiva, y cuando el objeto va a la izquierda, velocidad negativa. Porque podría ocurrir también otro ejercicio en el cual los dos van al lado derecho, entonces ambos tendrían velocidad positiva. Bueno, después dice: si el bloque B queda inmóvil después del choque, ¿qué significa esto?
que la velocidad del bloque B después del choque, al decir queda inmóvil, quiere decir que su velocidad después del choque va a ser 0 metros por segundo. Y pide cuál es la rapidez después del choque del bloque A. Entonces nos pide la velocidad del bloque A después del choque. Muy bien, vamos a aplicar la fórmula de la conservación de la cantidad de movimiento, que nos dice que la masa A por la velocidad de A más la masa de B por la velocidad de B es igual a la masa de A por la velocidad de A pero después del choque más la masa de B por la velocidad de B después del choque. Y vamos a ir reemplazando datos, entonces vamos a separar esto. Entonces, en vez de masa de A, acá ponemos 5 por la velocidad de A, que es 4, más la masa de B, que es 10, por la velocidad de B, que es menos 3. Esto llega a ser la cantidad de movimiento que tiene antes del choque la masa A y la cantidad de movimiento que tiene la masa B. Acá la masa de A vale 5 y la velocidad de A después del choque es la incógnita, es lo que queremos hallar. La masa de B es 10 y la velocidad después del choque de B es 0, con lo cual 0 por 10 nos da 0. Como vemos acá, la única incógnita es la velocidad de A después del choque y eso es lo que vamos a calcular. 5 por 4, 20 y 10 por menos 3 da menos 30. Y acá 5 por BA'. Entonces acá 20 menos 30 nos da menos 10, es igual a 5 BA'. Como despejamos, pues el 5 baja a dividir, con lo cual BA', que es la velocidad de A después del choque, da menos 2 metros por segundo. El signo menos nos indica que el objeto, o sea, la masa de A, viaja a la izquierda. Dijimos que signo negativo significa a la izquierda. Entonces, después del choque ocurre que el bloque A, justo después del choque ocurre que el bloque B queda inmóvil y el bloque A va hacia el lado izquierdo. Pero lo que nos interesa acá es el valor, porque no nos pide hacia dónde se dirige el sentido, sino que simplemente nos va a interesar que la velocidad después del choque es de 2. Ahora, como vemos en las respuestas, que existe esta respuesta 2, tanto en el inciso A como en el inciso B. Pero nos da otra pauta y nos dice si es elástico o no es elástico. Para esto podemos ver el coeficiente de restitución. Entonces, ahora para determinar si el choque es elástico o no es elástico, viendo acá que tenemos dos opciones, vamos a determinar el coeficiente de restitución E. Y sabemos que E es la velocidad del objeto 2 después del choque menos la velocidad del objeto 1 después del choque sobre la velocidad del objeto 2 antes del choque y la velocidad del objeto 1 antes del choque. Este signo negativo es importante copiarlo bien. Ahora vamos a colocar aquí que E, copiamos este signo y vamos reemplazando los datos. La velocidad 2 después del choque, el 2 puede ser B, después del choque el objeto B, la masa B, tiene una velocidad de 0 y la velocidad de A después del choque, acá vamos a determinar que es menos 2, entonces aquí va a ser menos 2. No nos olvidemos que este menos es de la fórmula, pero aquí colocamos este propio signo. Y la velocidad del objeto 2, o sea, de la masa B, antes del choque es menos 3, menos la velocidad del objeto 1, o sea, del objeto A antes del choque, que es 4.
con lo cual vamos a ir determinando E. Aquí arriba nos da menos por menos da más, y aquí abajo nos da menos 3 menos 4 menos 7. Haciendo la ley de signos, acá menos por menos nos da más, con lo cual tenemos que E vale 2 séptimos, y como ya vimos un poco en la fórmula, cuando E se encuentra entre 0 y 1 es un choque inelástico, lo que significa que inelástico es lo mismo que decir que no es elástico. Por lo que, viendo los incisos, podemos apreciar de que la respuesta correcta en este caso es el inciso B, no elástico. Revisemos este ejercicio. Un cazador que se encuentra sobre un estanque congelado y sin fricción utiliza un rifle que dispara balas de 40 gramos a 2000 metros por segundo. La masa del cazador, incluyendo su rifle, es de 80 kilogramos. El hombre sostiene con fuerza el arma después de disparar y pide calcular la rapidez en metros por segundo de retroceso del cazador si dispara el rifle horizontalmente. Veamos un pequeño esquema. El cazador con su rifle que dispara unas balas con una cierta velocidad. Bueno, vamos a ver acá, es importante, los datos tanto del cazador como de la bala. Al comienzo, todo el sistema se encuentra en reposo y podemos ver acá entonces que la masa de 1, que en este caso sería del cazador, va a ser igual a 80 kilogramos, incluido el rifle, y al comienzo la velocidad del cazador es 0, porque está quieto, no se está moviendo. Ahí está. De una forma similar tenemos los datos de la bala que es disparada por el rifle. La masa de la bala es de 40 gramos. Vamos a colocar acá 40 gramos. Pero estos 40 gramos hay que convertirlo a kilogramos para manejar en el sistema internacional. Entonces decimos que 1 kilogramo son 1000 gramos. Esto se simplifica, con lo cual acá también este 0 se simplifica con este 0. Y vemos que la masa de la bala es 4 sobre 100. Simplificado 1 sobre 25 kilogramos. Y la velocidad de la bala antes de ser disparada también es 0. Tanto el cazador como la bala están quietos. Bien, un dato importante es que después de ser disparada la bala, esta sale con una velocidad de 2000 metros por segundo, con lo cual tenemos un dato más, que la velocidad de la bala después de ser disparada son 2000 metros por segundo. Ahí está. Utilizamos la fórmula de la conservación de la cantidad de movimiento. La masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 es igual a la masa 1 por la velocidad 1' más la masa 2 por la velocidad 2'. Vamos reemplazando los datos. En vez de masa 1 colocamos 80, la velocidad inicial del cazador es 0, la masa 2 es 1 sobre 25 y la velocidad
también es 0, están quietos ambos. La masa 1, la masa del cazador es 80, y vamos a querer averiguar la velocidad después del disparo que tiene justamente el cazador, con la que el cazador retrocede. La masa 2 es 1 sobre 25, y la velocidad, ya habíamos dicho, de la bala después del disparo son 2000. Ahí está. Este 80 por 0 se simplifica, y también 1 sobre 25 por 0 se simplifica, quedándonos a este lado 0, y vamos a despejar la velocidad 1' más, simplificando esta parte, 2000 entre 25, haciendo la división, nos da 80. Y para despejar este 80 podemos traerlo a este lado con signo negativo, entonces nos va a dar menos 80 es igual a 80 B1'. Para despejar vas a dividir, y 80 entre 80 nos da a 1, en este caso menos 1 metro por segundo. Con lo cual la velocidad de retroceso del cazador es 1 metro por segundo. No nos olvidemos que este signo menos nos indica que el cazador obviamente va a retroceder hacia el lado izquierdo. Un cuerpo A se encuentra inicialmente en reposo y luego es embestido por otro cuerpo B que se mueve con una rapidez de 5 metros por segundo. Suponiendo que no se pierde energía durante el choque, calcula la rapidez del cuerpo A después del impacto, sabiendo que la masa del bloque A es 2 kilogramos y el de B es 1 kilogramo. Analicemos. Inicialmente, el cuerpo A se encuentra en reposo y es embestido por el cuerpo B. Entonces el cuerpo B lo embiste con una velocidad de 5 metros por segundo. Bueno, veamos los datos que son aquí importantes. Empecemos con los datos para el cuerpo A. Primero, que la velocidad del cuerpo A antes del choque es 0, porque inicialmente se encuentra en reposo, y la masa del cuerpo A es de 2 kilogramos. La velocidad del cuerpo B antes del impacto es de 5 metros por segundo y la masa de B es de 1 kilogramo. Además hay un dato clave acá que es el siguiente. Dice, suponiendo que no se pierde energía durante el choque. Entonces, esto significa que como no hay una pérdida de energía durante el choque, se trata de un choque elástico, por lo cual esto nos da un dato clave, que es que el coeficiente de restitución vale 1, esto se da en los choques elásticos. En cambio, al revés, en los choques inelásticos hay una pérdida de energía durante el choque. Entonces ese dato es importante. Ahora bien, vamos a utilizar primeramente nuestra fórmula de la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces decimos la masa de A por la velocidad de A más la masa de B por la velocidad de B es igual a la masa de A por la velocidad de A después del choque más la masa de B por la velocidad de B después del choque. Reemplacemos datos. La masa de A vale 2, la velocidad de A antes del choque 0, la masa de B vale 1, la velocidad de B vale 5, la masa de A vale 2, la velocidad de A después del choque es la incógnita, una de las incógnitas, y la masa de B es 1 por la velocidad de B después del choque.
2 por 0 acá nos da 0 y 1 por 5 da 5. Y acá copiamos 2BA más 1B o simplemente B'. Esta es una primera ecuación que tiene las variables BA y BB, las velocidades después del choque. Ahora vamos a utilizar este dato del coeficiente de restitución. Sabemos por la fórmula que el coeficiente de restitución es la velocidad de B después del choque menos la velocidad de A después del choque sobre la velocidad de B menos la velocidad de A, tomando que BB fuera la velocidad del cuerpo 2 y BA del cuerpo 1, porque originalmente acá era B2 menos B1, y no nos olvidemos que este signo menos tiene que estar al medio, ese signo es importante. De esta manera vamos a reemplazar los datos, el coeficiente de restitución vale 1, y acá BB' es la incógnita, una de las incógnitas, BA' es la otra, y BB, la velocidad antes del choque vale 5, es 5, y la velocidad de A antes del choque es 0. ¿Qué hacemos acá? 5 menos 0 da 5, y este 5 puede subir a multiplicar con el 1. De esta forma va a ser acá 5. Y acá este menos le cambio de signo a los dos, porque está en medio de la línea, entonces puede cambiarle a los dos. BB se va a volver negativo, BA positivo, y ordenando va a ser BA' menos BB. Acá de esta forma tenemos otra ecuación que nos asocia las mismas dos variables. De esta manera tenemos la ecuación 1 donde tenemos BA y BB, también en la ecuación 2 BA y BB. Estas son las ecuaciones después del choque primas. Viene la parte algebraica donde tenemos que resolver el sistema formado entre la ecuación 1 y 2. Hacemos esto y podemos observar que la forma más sencilla, vamos a hacer acá un espacio, la forma más sencilla es hacer el método de reducción. Copiamos la primera ecuación, que sería 2BA más BB primas igual a 5, y abajo copiamos la otra, que es BA prima menos BB prima igual a 5. Colocamos una línea para hacer la reducción y justamente esa reducción está acá. De esta forma 2BA más BA nos da 3BA' y acá 5 más 5, 10. Para despejar BA', lo único que hacemos es el 3 baja a dividir. De esta forma va a ser 10 sobre 3 metros por segundo. Entonces vemos que esta respuesta es justamente el inciso C, porque nos pedía justamente la velocidad del bloque A. Dos esferas de masas M1 y M2, que es igual a 2M1, como se muestra en la figura. Si la velocidad de uno es 30 metros por segundo y el choque es completamente elástico, calcule las velocidades M1 y M2 inmediatamente después del choque en metros por segundo. Lo mismo que en el anterior ejercicio, es muy importante que nosotros vayamos a determinar los datos. De esta forma colocamos los datos. A ver, empecemos con el bloque A y luego con el bloque B, el bloque 1 y el bloque 2. La masa 1 es simplemente M1 y la masa 2 es 2 veces la masa 1. La velocidad de 1 es 30 metros por segundo.
esto es antes del choque, y nos da una pauta en el dibujo, nos muestra que la velocidad del bloque 2 es 0, que está en reposo. Eso nos muestra acá en esta parte. Bien, también tenemos el dato que el choque es completamente elástico, por lo cual E vale 1. Y similar al ejercicio anterior que hemos hecho, vamos a utilizar la fórmula de la conservación de la cantidad de movimiento. De esta forma decimos que la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 es igual a la masa 1 por la velocidad 1 después del choque más la masa 2 por la velocidad 2 después del choque. Reemplazando datos, la masa 1 es simplemente m1 y la velocidad antes del choque de 1 es 30. La masa 2 dice que es 2 veces la masa 1 y la velocidad 2 es 0. Aquí lo mismo, la masa 1 es m1 y la velocidad 1 después del choque, que es la incógnita. La masa 2 es, acá vamos a colocar, como ya dijimos, 2 veces la masa 1 y la velocidad 2 también es una incógnita. De esta forma 2 por 0 acá nos da 0 y ordenando un poco nos da 30m1. A este otro lado, si vemos y sacamos un factor común, este podría ser m1, quedándonos la velocidad 1' más 2 veces la velocidad 2'. Así también m1 con m1 se simplifican y ordenando esto nos da que b1' más 2 veces b2' es igual a 30, con lo cual tenemos una ecuación que tiene dos variables, B1 y B2. Ahora, utilizando la fórmula del coeficiente de restitución, que nos dice que el coeficiente de restitución es las velocidades después del choque, la diferencia de las velocidades después del choque y la diferencia de las velocidades antes del choque. Ahí está. Reemplazando los datos, en vez de colocamos 1, acá menos, las velocidades después del choque son las incógnitas y las velocidades antes del choque, la velocidad de 2 es 0 y la velocidad de 1 es 30. Con lo cual, lo que podemos ir haciendo acá es, copiamos este 1 y aquí vemos que, bueno, 0 menos 30 da menos 30, pero este menos 30 con este menos se vuelve positivo. Aquí va a quedar 2, b2' menos b1' sobre 30. Y el 30 pasa a multiplicar al otro miembro y aquí va a ser 30 b2' menos b1'. Con lo cual tenemos una segunda ecuación. Y ahora viene la parte algebraica donde se debe resolver esas ecuaciones. Copiamos las dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, para hacer el método de reducción. Y vemos que la reducción está justamente acá. De esta forma, 2b2' más b2' nos da 3b2' y aquí igual a 60. Bajando a dividir, 60 entre 3 nos da 20 metros por segundo. Y reemplazando esto en la ecuación 1, nos da que b1' aquí va a dar 40, es igual a 30. Este 40 pasa a restar y 30 menos 40 nos da menos 10 metros por segundo. Con lo cual, estas son las respuestas y el inciso correcto, como podemos ver, es menos 10 y 20. Espero les haya servido el tema. Hasta la próxima.